Damos gracias a Dios que nos permite un día más con la lectura bíblica matutina. Gracias a usted por conectarse, gracias por suscribirse a nuestros canales, gracias por compartir con sus contactos, gracias por darle un like, un saludo, un comentario y sobre todo gracias por sus oraciones, por todos los integrantes de este ministerio de lecturas bíblicas matutinas. Gracias por todo su apoyo y queremos enviarle un saludo a donde quiera que se encuentre, a la hora que nos esté escuchando, ya sea que lo haga a la hora de la transmisión o en repetición. Que Dios le bendiga rica y abundantemente. Y por favor, ayúdenos a orar por las peticiones de oración, porque hemos recibido testimonios del poder de Dios maravillosos. Así que gracias por su apoyo también en la oración. Como usted sabe, estamos dando lectura al Evangelio de Mateo en el capítulo 13, donde el Señor Jesús nos está hablando de las parábolas, está hablándole a los discípulos y a las multitudes a través de parábolas. El día de hoy vamos a dar lectura al capítulo 13, del versículo 31 al 35. Nos habla el Señor de la parábola de la semilla de mostaza. Así que si ya está listo, lea con nosotros o escúchenos para que la palabra de Dios penetre a nuestro corazón. Dice así la palabra del Señor. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que si vienen las aves del cielo y hacen sus nidos en sus ramas. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo fue leudado. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosa escondida desde la fundación del mundo. Amén. Vamos a hacer unas breves consideraciones de estas dos parábolas, de la semilla de mostaza y de la parábola de la levadura. Queridos hermanos, primeramente, estas dos parábolas son semejantes, pero también hay algunas diferencias significativas entre ellas. Recordemos que la semilla y la levadura no tienen apariencia llamativa, pero ambas tienen dentro de sí el poder que les da Dios para crecer y lograr cosas maravillosas. Hablando de la semilla de mostaza, sabemos que era la más pequeña de todas las semillas que el pueblo de Israel podía sembrar en sus jardines. Y eso no ha cambiado, sigue siendo muy pequeña esa semilla. Sin embargo, esta semilla tan pequeña podía crecer hasta convertirse en la planta más grande de un jardín. Lo suficientemente grande para que los pájaros pudieran posarse y anidarse en sus ramas. Debemos recordar entonces que el reino de Cristo en la tierra también, de forma aparentemente muy pequeña, porque recordemos que el Señor Jesús comenzó en Jerusalén. Y Él mismo dijo: Jerusalén, Judea y hasta lo último de la tierra. Comenzó con 12, pero pensó en multitudes. Comenzó en Jerusalén, pero pensó en todo el mundo. Así que el reino de Cristo comienza así, como la semilla de mostaza, muy pequeña, poco impresionante, pero su desarrollo es también impresionante, así como el reino del Señor, que ha avanzado contra viento y marea y que sigue creciendo para la gloria de Dios. Hablando también de la semilla de mostaza, esa diminuta semilla de mostaza, también, hermanos, puede representar cómo el Señor usa las cosas pequeñas. El Señor usa y sigue usando a lo sencillo, a lo pequeño. Usó a una muchacha campesina para que en su vientre fuese el instrumento que Dios utilizó para que se cumpliera la profecía del Mesías. Utilizó, queridos hermanos, también esa pequeña aldea de Galilea.
Utilizó a unos pequeños pastores humildes, utilizó a un pequeño pueblo. Sabemos que Dios llamó a un pueblo de un hombre llamado Abraham. El Señor sigue llamando a lo pequeño grande, porque Él es el que lo engrandece. Toda la obra de Dios se ha iniciado con un grupo pequeño. Así que la semilla de mostaza nos recuerda a nuestra propia vida, a nuestra propia dinámica cristiana. Pero eso sí, debemos crecer. No podemos quedarnos como la semilla de mostaza. No podemos quedarnos pequeños. No podemos quedarnos en esa dimensión. Porque vemos que el Señor comenzó en pequeño, pero se extendió hacia todo el mundo. El evangelio se extendió hacia todo el mundo. No solamente se quedó con 12, después vinieron 70, después vinieron 120 y así sucesivamente. Queridos hermanos y amigos, hay algo que también debe impresionarnos. El Señor Jesús en 3 años, logró cambiar el mundo entero con su mensaje, con su predicación. No tuvo 30 años, 3 años. 3 años fueron suficientes para que el Señor pudiese preparar y dejar aquí en esta tierra las bases establecidas para que su reino se siga extendiendo. Pero, queridos hermanos, también debemos saber que así como la semilla de mostaza se siembra en la tierra y tiene que morir para que nazca, para que produzca, nosotros tenemos que morir para que el Señor sea glorificado en nuestra vida. Otra cosa que también tenemos que recordar es, además de la parábola de la semilla de mostaza, nos habla de la parábola de la levadura. Aquí señala también aspectos de crecimiento del reino de Cristo en este mundo. Estas 2 parábolas, hermanos, nos hablan de crecimiento. Por eso debemos estar muy conscientes que el reino de Dios debe crecer y debe extenderse. La iglesia estamos llamados para crecer y para extender nuestras estacas para la gloria de Dios. Todo lo que es de Dios prospera, crece, se desarrolla, se fortalece, se fortifica. Tanto en la semilla de mostaza como en la parábola de la levadura vemos que el Señor destaca el crecimiento, el desarrollo. Y algo muy interesante, la levadura actúa silenciosa, aparentemente invisible, pero sus efectos de su trabajo son visibles. No tenemos que llamar tanto la atención. Trabajemos arduamente, hagamos nuestra tarea y los efectos serán sorprendentes porque el Espíritu Santo es el que hace la obra realmente. La levadura también representa, queridos hermanos, cómo trabaja el evangelio, cómo también se extiende en el reino o el reino de Dios en la tierra. Debemos recordar que el evangelio es poder, el evangelio es transformador, el evangelio es Cristo Jesús. De manera entonces que nosotros efectivamente no somos los responsables de hacer crecer la iglesia de Cristo sobre la tierra, pero sí somos los responsables de llevar el mensaje. Recordemos que el crecimiento lo da el Señor. Nosotros solamente somos sembradores y ya vimos la parábola del sembrador. El Señor es el que hace crecer a su iglesia, pero la responsabilidad de la iglesia es ser mensajeros, ser portadores del mensaje, ser sembradores. Él quiere que llevemos el mensaje de su palabra a todo lugar, sin quitarle ni agregarle nada. Él quiere que nosotros traigamos a la gente a sus plantas a través del evangelio. El Espíritu Santo es el que convence. Nosotros solamente llevémoslo y traigamos a las personas como ese instrumento que Dios quiere usarnos. Debemos recordar, hermanos, que el Señor Jesucristo está con nosotros y no debemos pasar la oportunidad de predicar el evangelio. Por último, el Señor Jesús dice en el versículo 34 y 35, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente
Y el 35 dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Esto estaba en la profecía. Este versículo nos recuerda que Jesús habló en parábolas como cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento. Hay una declaración en el Salmo 78, versículo 2, que dice, abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Nunca hubo una profecía mesiánica que no se cumpliera. Nunca hubo una profecía que hablara acerca del Señor Jesús que no se cumpliera. Hasta esto se cumplió, que Él hablaría por parábolas. Así que, hermanos, el Señor no pasó por alto ninguna cosa o escritura que se tuviese que cumplir en Él. Esto es maravilloso y nos debe crear gozo en nuestro corazón y nos debe llevar en este momento al agradecimiento a Dios por su bendita palabra. ¿Qué le parece si oramos? Y también oramos por las peticiones de oración. Ayúdenos a hacerlo. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra. Ayúdanos a ser esos instrumentos. Ayúdanos, Señor, a ser esos mensajeros, esos sembradores. Tú harás crecer tu iglesia, tú harás crecer tu reino, pero quieres usar nuestra vida también. Recordamos que tu palabra es poder, tu evangelio es poder transformador. Señor, gracias porque todas las profecías se han cumplido en ti. Te bendecimos y te glorificamos. Ahora traemos delante de ti las peticiones, las necesidades. Tú eres el médico divino. Tú eres el salvador de las almas, el restaurador, el libertador, el proveedor. Tú eres el refugio eterno. Tú eres el pastor. Tú eres nuestro guardador. Nos ponemos en tus manos y confiamos en que tú haces la obra, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga, hermano y hermana. No se pierda la lectura de mañana, porque mañana vamos a hablar de cuando Jesús explica la parábola de la cizaña, que ya dimos lectura, pero ahora la va a explicar el Señor. Aquí la esperamos con la ayuda de Dios. Que Dios le bendiga. La paz de Dios. Cuán grande abismo entre nosotros. La Iglesia Cristiana Interdenominacional agradece al Señor Todopoderoso por el primer aniversario del programa Esperanza de Vida, con la finalidad de llevar el mensaje de Dios a todos los rincones del mundo con un mensaje de amor y esperanza. Acompáñenos, será una celebración especial donde el invitado principal es nuestro Señor Jesucristo. Habrá momentos de alabanza y adoración para nuestro Rey y Salvador. Además, recibiremos un mensaje que tocará nuestro corazón. Traiga a toda su familia y a una persona que no conozca de Dios. El sábado 14 de octubre a las 5 de la tarde en el 9511 Harrell Street en la ciudad de Pico Rivera. Será una celebración inolvidable. Habrá comida, regalos y muchas cosas más. No se lo pierda. Para reservar su lugar o más información, llámenos al 323-385-9586. 323-385-9586. Lo esperamos. Será una bendición que nos acompañe.